bienvenidos al segundo sábado de nuestra segunda Santa Convocatoria. Y quiero compartir con ustedes un texto que nos da el sabio Salomón y nos dice: es mejor terminar un negocio que comenzarlo. Así que muy bienvenidos a nuestro culto de este sábado 9 de diciembre. Muy bienvenido sea cada uno de ustedes. Y como siempre, mis hermanos, les invitamos a poner nuestra programación y nuestras vidas en las manos de nuestro buen Dios. Les invito para que oremos. Padre de amor y misericordia, muchas gracias por darnos el privilegio nuevamente de estar en tu presencia a través de esta programación. Bendiga a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están terminando con nosotros esta semana de Santa Convocatoria. Padre bendito, que tú tomes el control de nuestras vidas y nos ayudes para dedicar nuestra vida por completo a tu servicio. Gracias porque escuchas nuestra oración. Bendiga esta programación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Les invitamos a buscar en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 25 y el versículo 2. Dice de la siguiente manera: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Mis queridos hermanos, llegó la hora de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y mientras los hermanos se preparan para devolver al Señor la parte que le corresponde, vamos a ver y a escuchar. Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy: cocina, no. No lo sé, es un gran cambio. Pero, ¿qué se supone que haga? Ya terminé la enseñanza media. Ahora tengo que velar por mi futuro. Ir a la universidad, trabajar. ¿Por qué no vienes a Curitiba? Puedes venir a vivir conmigo. Entregar tu currículum, buscar trabajo. Yo te ayudo. Salir del campo e irme a vivir a la gran ciudad fue un enorme desafío para mí. Pero yo acepté la invitación de mi amiga y me fui a vivir con ella. Lo primero que hice fue ir a buscar trabajo. Todo era muy nuevo para mí y muy asustador. Mis nervios durante la entrevista aceleraban mi corazón. El director de la empresa cree que cumples con el perfil de funcionaria que nosotros estamos buscando. Si estás interesada, te vamos a derivar a recursos humanos para contratarte. ¿Qué te parece? Piensen en lo feliz que estaba. El sueldo no estaba tan mal, pero ocurrió algo que yo no esperaba que pasara. Además de ser funcionaria, también fui contratada para hacer una campaña publicitaria de la empresa, utilizando mi imagen. Un año después, una amiga me envió un link para las interesadas en trabajar como secretaria en la Misión Noroeste. En aquel momento, algo me sucedió y empecé a recordar. Miria, ¿tú no deberías estar en la casa ayudando a tu madre en la cocina? Miria, estoy hablando contigo, hija. Oh, papá, disculpa. Estaba pensando en algunas cosas. Te pregunté si no deberías estar ayudando a tu madre en la cocina. Usted sabe que no me gusta cocinar. Puede pedirme cualquier cosa. Puedo limpiar toda la maleza. Pero no me mande a la cocina. Déjale eso a mi hermana. Hija, ¿me podrías decir en qué estabas pensando? Estaba pensando sobre la vida. Estoy leyendo un libro sobre una misionera y su historia me conmovió bastante. ¿Sabes, papá? Eso es lo que quiero para mi vida. Quiero ser misionera. Viajar por todo el mundo y ayudar a la gente. Hija mía, ese es un muy buen plan. Estoy muy orgulloso de ti. Yo oré a Dios y tomé mi decisión. Dejé todo atrás. Sueldo, un trabajo estable, fama. Y compré un pasaje de bus desde Curitiba a Porto Velho para ofrecerme como secretaria en la Escuela Misionera CEVS, Centro Educativo de Vida y Salud. Miria, qué bueno que estás aquí.
Esta es una escuela misionera donde los voluntarios vienen y reciben un año de entrenamiento para servir a la misión de la iglesia. Ellos viven aquí, estudian las materias específicas de la misión, trabajan en servicios generales, jardinería y mantención. Aprenden cómo dar estudios bíblicos, cómo formar un club de aventureros y conquistadores. Y todo esto con mucha amistad, espiritualidad y amor cristiano. Bueno, Miriam, después de todo lo que te hemos contado, ¿te animas a trabajar aquí? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Miriam, solo hay un pequeño cambio. Necesitamos que trabajes en la cocina. Porque un auxiliar salió de vacaciones y es ahí donde estamos necesitando más ayuda. ¿Qué dices? Al principio fue muy difícil, pero me terminó gustando el servicio. Con el tiempo me convertí en coordinadora de la cocina y actualmente estoy estudiando la carrera de gastronomía. Estoy muy feliz aquí en CEPS, pero 2 días antes de grabar este video, recibí un llamado oficial de la iglesia, desde ADRA, para coordinar la cocina en un proyecto especial con los refugiados de Venezuela, aquí en la ciudad de Portobelo. Puedo asegurar que Dios condujo y sigue conduciendo mi vida hasta ahora. ¿Qué tal, amigos y amigas? Si separan un tiempo de su vida para ser voluntarios, Dios desea usarte con su poder. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Y nuevamente vamos a poder participar todos juntos en adoración a Dios por medio del canto tema. Me imagino que a estas alturas ya todos lo conocemos. El canto titulado Dedicados a la Tarea. Como prueba de su amor.
Mis hermanos, a continuación, para los corderitos y las ovejitas del Señor, vamos a tener la participación con la profesora Fanny de Colindres con esta interesante historia para nuestros niños en esta hora. Atención niños, esta es la parte especial dedicada especialmente para ustedes. Feliz sábado, niños, para cada uno de ustedes. Hoy la historia lleva por título El maná. El pueblo de Israel estaba feliz. Ellos habían sido rescatados de la esclavitud que tenían allí en Egipto. Ellos, los hombres, las mujeres, habían sido rescatados y también habían sido llevados con ellos sus animales. Ellos habían llevado sus animalitos y estaban felices. Iban cantando por el desierto junto con toda su familia porque Dios los había liberado. Y Moisés, como el caudillo de ellos, iba adelante dirigiendo el pueblo de Israel. Pero saben, niños, Dios tuvo tanto cuidado del pueblo de Israel que durante el día los dirigía y les daba sombra por medio de una nube. Y en la noche los dirigía por medio de una columna de fuego. Ellos en el día avanzaban por el desierto y en la noche descansaban para poder seguir su viaje el siguiente día. Pero después de viajar y viajar, ellos se cansaron y, empezaron a tener hambre y estaban pensando en la posibilidad de regresar a Egipto. Moisés se puso muy triste porque se dio cuenta que ellos se habían olvidado rápidamente del amor de Dios. Así que Moisés fue a orar y le dijo: Señor, el pueblo tiene hambre. Y Dios le contestó: mañana ellos tendrán pan del cielo. Salgan mañana temprano para poder recoger el alimento que yo les voy a dar. El siguiente día por la mañana, Moisés habló con los ancianos del pueblo y temprano se levantaron los niños, se levantaron los más jovencitos, se levantaron y también se levantaron allí las mujeres y los hombres. Y saben, niños, ellos encontraron en el suelo una semilla bien finita, parecido a la escarcha, que tenía sabor a hojuelas con miel. Ellos la podían amasar y hacían unos panes riquísimos para poder disfrutar cada uno de ellos. Moisés les dio las instrucciones, les dijo: tienen que recogerlo durante 6 días. El sábado no va a caer maná, pero algunos de ellos el lunes ya recogieron un montón. Y saben, niños, el siguiente día ese maná había tomado gusanos y estaba descompuesto. No se lo podían comer. Así que el siguiente día tenían que ir muy temprano a recoger. Antes de que el sol calentara, recogían eso. Y algunos, el primer sábado que pasaron, recogieron solo un poquito, porque dijeron: mañana vamos a ir a traer. Pero Dios les había dicho ya: el sábado no va a caer, el viernes tienen que comer o recoger el doble para sus familias. Algunos fueron en la mañana y no encontraron nada. Dios se puso triste por eso. Y los que habían recogido el doble de maná, saben, niños, no se echó a perder. La comida estaba fresca y deliciosa para poder comerla el sábado. Niños, el sábado es el día que debemos dedicar para ir a la iglesia, ir a la escuela sabática e ir al culto divino. Dios nos ha pedido que le hagamos culto en ese día y debemos obedecer lo que el Señor manda. Así es que, niños, todos para adorar a Dios en el Santo Sábado. Que Dios les bendiga. Después de haber escuchado esta interesante historia para nuestros niños, tenemos la oportunidad para escuchar nuevamente una música especial que está a cargo de nuestros hermanos de Hope Media Chiapas con el himno titulado Como tú.
quiero amar, aprender a reflejarte más y más, tu bondad y misericordia. Yo mostrar quiero al mundo vil, que puedan verte a ti a través de mí, como tú quiero ser. Como tú, Jesús, yo quiero orar por los que me ultrajan y perseguirán, bien hacer por los que me odian, y al que me maldice bendecir, ser un hijo de Dios, reflejar su amor, ser completo en él. Oh Dios, yo sé que tú transformarás mi carácter en ti, mis esperanzas pondré. Y si un día en el camino me aparto de ti, recuérdame tu amor. Lo muy feliz que soy Cuando contigo estoy, mi Dios. Como tú, oh Padre, quiero ser. Graba en mi corazón tu santa ley. Hazme amar a mis enemigos y perdonar a quien me lastimó. Pues ya no quiero más egoísmo en mí, como tú hazme ser. Oh Dios, yo sé que tú transformarás mi carácter en ti, mis esperanzas pondré. Y si un día en el camino me aparto de ti, recuérdame tu amor. lo muy feliz que soy cuando contigo estoy, mi Dios. Recuérdame tu amor, lo muy feliz que soy cuando contigo estoy, mi Dios. Muchas gracias a los hermanos de Hot Media Chiapas por ese hermoso especial que nos han traído. Y ahora tenemos el tema en esta mañana en labios del secretario ejecutivo de la Unión de Honduras, el pastor Luis Trundle, titulado Enfrentando nuestras amenazas. Pastor Trundle, el tiempo es suyo.
Muy buenos días y feliz sábado tengan cada uno de ustedes, a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de su canal de Hot Media Honduras. Es un privilegio y es un verdadero gozo tenerle acá nuevamente, cerrando lo que ha sido nuestra segunda Santa Convocatoria 2023, titulado Dedicados a la Tarea. Hemos sido realmente bendecidos a lo largo de estos días con todas las presentaciones y temas interesantes que los diferentes pastores han compartido durante estos días. Y este día estamos culminando nuestra Santa Convocatoria. Quiero invitarles en estos momentos a que puedan acompañarme para tener una oración antes de abrir la palabra del Señor en esta mañana. Oremos. Amado y eterno Padre que estás en los cielos, Señor santo, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias infinitamente por tu amor, por tu misericordia, pero también por tus provisiones. Y ahora, Señor, que nos preparamos para abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, prepare nuestras mentes para atesorar tu palabra, tu consejo, Señor, en esta mañana. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento de tal manera que usted pueda hablar a tu iglesia, a nuestros amigos que nos sintonizan en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Han pasado ya casi cerca de 4 años, un poco más de 3 años, desde que fuimos impactados con la llegada del coronavirus en el año 2020. Realmente el mundo estuvo sumiso en esta gran afectación mundial. Recuerdo cuando estaba trabajando en la agencia humanitaria de la iglesia en Adra, en ese año, en los primeros 2 meses, enero, febrero del 2020, nuestro programa de microfinanzas estaba teniendo algunos problemas de productividad en el tema de colocación de créditos para emprendedores. Y recuerdo que estaba sentado hablando con los administradores al ver el desafío que teníamos de tener cierto capital ocioso que no teníamos en ese momento la capacidad de colocación. Y yo pensé en aquellos momentos que teníamos un problema a nuestras manos. Claro, éramos conscientes de que algo estaba ocurriendo, de que había un virus que se estaba desarrollando en China, y luego escuchábamos los primeros efectos del virus en Italia, en España, pero creímos, como habían pasado en otras ocasiones, que este virus iba a ser contenido y que en realidad no iba a llegar hasta nuestras tierras aquí en Honduras. Cuán equivocado estábamos, porque el virus llegó. Y ese recuerdo en marzo, mediados de marzo en el 2020, nuestro país fue afectado, nuestras fronteras fueron cerradas y finalmente experimentamos todo una crisis sin precedente en todo el planeta y sobre todo acá en nuestra querida Honduras. Hermanos, fue interesante ver cómo lo que nosotros como humanos creíamos que era algo malo, algo negativo, algo incorrecto, el tener demasiada liquidez o capital o dinero ocioso que no éramos capaces, no teníamos la capacidad de colocar con la rapidez que merecía, aquello que se sentía como que era algo negativo, en realidad Dios estaba viendo de manera anticipada lo que iba a venir y nos estaba preparando y estaba dejando una provisión que sería clave, fundamental para la sobrevivencia de nuestra agencia en el tiempo de la pandemia. Gracias a esa liquidez, gracias a esa aparente problema, pudimos nosotros en ADRA sostenernos de una manera resiliente ante el impacto del COVID-19 en todo ese año. Y quiero decir en esta mañana, mi estimado, que la iglesia de Dios, después de 3-4 años de la llegada del coronavirus, nuestra iglesia poco a poco se ha recuperado. La iglesia ha avanzado, la iglesia ha crecido, la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue triunfando.
¿Y sabes por qué? Porque esta iglesia está en las manos no de hombres y mujeres. Esta iglesia está en las manos de Dios. Y si nosotros tenemos que aprender algo, y si debemos de recordar y aprender algo de lo que ha sucedido recientemente, es que las cosas que vienen adelante serán cada día más difíciles. El futuro que nos espera será más desafiante. Y si hemos de cumplir la misión, si hemos de ser efectivos, hemos de aprender a ser fieles a los principios de la palabra, a los principios bíblicos, al consejo del Señor Jesucristo. Esta mañana quiero compartir con ustedes 5 cosas que no debemos descuidar al administrar los recursos financieros para hacer avanzar la iglesia en los tiempos de crisis que seguramente seguiremos enfrentando en los años venideros. 5 cosas. Y estas 5 cosas las queremos extraer de la experiencia de la recolecta de los donativos que se registra en 2 de Corintios en el capítulo 8. Allí en 2 de Corintios en el capítulo 8 vemos el registro de la historia donde el apóstol Pablo está desarrollando una recolecta de fondos, de donaciones para atender a los pobres en la región de Judea. Esta campaña de recolección de fondos ya la había hecho el apóstol Pablo con los corintios hace un año atrás, y las cosas habían estado bien, pero aparentemente ante este nuevo esfuerzo, la iglesia de los corintios no estaba aparentemente muy a tono, como que las cosas no estaban bien, y obviamente esto era parte de los efectos que la iglesia estaba viviendo de su decadencia espiritual. El apóstol Pablo, para tratar de reanimar, para movilizar, para sensibilizar y sobre todo motivar a la iglesia en Corintios, lo llama a la reflexión, pero también trae a alusión el ejemplo, la vida, la práctica de la dadivosidad, de la generosidad de la iglesia de Macedonia. Y quiero esta mañana extraer de esta experiencia de dadivosidad los 5 cosas que como iglesia adventista no debemos de descuidar si hemos de avanzar en la misión de la iglesia en tiempos de crisis. Primero, hermanos, la primera cosa que quiero resaltar en esta mañana es, la iglesia no es un asunto financiero empresarial, es un asunto espiritual porque es un asunto de salvación eterna. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo del 1 al 3, leamos la experiencia que nos relata el apóstol Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Nota que el apóstol Pablo, cuando está relatando esta historia, resalta un par de cosas. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, pero más allá era una iglesia que, a pesar de que estaba ellos mismos experimentando carencias y también limitaciones de recursos, esto no fue una excusa para ellos no participar ante el llamado que el Señor les había hecho. Una iglesia de Macedonia que experimentó abundancia, gozo en medio de la escasez. Una profunda pobreza, sí. La iglesia, aún en medio de la pobreza, había experimentado abundancia, riqueza de su generosidad. La iglesia no solamente dio según sus fuerzas, sino que dice el apóstol Pablo acá que ella fue y dio más allá de sus fuerzas. Hermano, la escritura del Señor dice que el Señor ama al dador alegre. No cabe duda de que nuestra iglesia, la iglesia del Señor, las cosas no se manejan desde un punto de vista meramente financiero o desde un enfoque empresarial.
No significa de que los principios de las empresas no puedan aplicarse a la iglesia, pero en realidad, en el corazón de la vida de esta iglesia, no es un asunto financiero. Nosotros vivimos en un asunto espiritual, porque el negocio de la iglesia es un asunto de salvación eterna. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 2, dile al pueblo de Israel que me traigan sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuestos a ofrendar. Dios, mi querido amigo y hermano que me estás viendo en esta mañana, quiero decirte algo en esta ocasión. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita mi dinero. Es más, Dios, el dueño de todo el universo, el cosmos, creador de los cielos y la tierra, dueño del oro y la plata, no necesita mi dinero, no necesita tu dinero. Dios podría en estos momentos bajar millones de ángeles y terminar y completar la obra de la proclamación de este evangelio de una manera más efectiva, más eficaz y rápida. Pero le ha dado a la iglesia, a usted y a mí, personas pecadoras, el privilegio de ser partícipes en la proclamación de las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Sí, el Señor no necesita mi dinero, pero la iglesia que Él ha dejado y que ha comisionado para avanzar y proclamar este evangelio, es necesario hacerlo con los recursos. Pero ¿sabes qué? También Él ha prometido proveerle a la iglesia lo que necesita, porque esta obra va a triunfar, porque Él ha prometido que esta iglesia triunfará. Él desea en realidad que nosotros vivamos en abundancia. Desea que tengamos vida, pero vida en plenitud. El libro de San Juan 10:10 nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Realmente el interés de Dios no son nuestros recursos financieros. El interés de Dios es mi corazón, tu corazón, mi salvación, tu salvación, nuestra salvación. Así que la primera cosa que debemos de recordar es que el Señor quiere que usted y yo abordemos los temas de esta iglesia no como una empresa, porque este no es un tema financiero empresarial, este es un asunto espiritual de salvación. Malaquías 3:10, que es un versículo de la Biblia muy famoso, muy conocido, y que muchos de nosotros lo repetimos y que lo sabemos de memoria. Hermanos, Malaquías 3:10 no solamente es un versículo de llamado de atención para cumplir un principio bíblico, no se queda allí. Realmente Malaquías 3:10 también es una promesa de bendición. Lo que realmente Dios quiere de usted y de mí es que no nos perdamos de vivir en la bendición que Él quiere darnos. Porque Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto. Pruébenme, dice el Señor. ¿En qué? A ver si yo no puedo abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. La segunda cosa que no debemos nosotros de descuidar es que no debemos de perder de vista el enfoque de nuestra misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarte nuevamente al relato de la historia que nos está relatando el apóstol Pablo en 2 de Corintios 8. Mira que en el versículo 4, en el versículo 6, el apóstol Pablo está movilizando a la iglesia, pero está movilizándola porque tienen claro, él lo tiene claro, y ellos tienen claro el por qué están haciendo las cosas que están haciendo. En el capítulo 8, en el versículo 4, el versículo 6 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mira que la iglesia de Macedonia no solamente quería participar, sino que rogaron, claro, porque el apóstol Pablo sentía de que cómo hacer participar una iglesia que realmente más bien ellos necesitaban ayuda. Pero ellos dice aquí
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, para los hermanos pobres, para el prójimo que estaba necesitado. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Nosotros tenemos que recordar que si hemos de movilizar a la iglesia, nunca debemos de perder de vista nuestra misión. Realmente la iglesia adventista del séptimo día ha sido puesto aquí en la historia de este planeta para el cumplimiento de esta gran comisión del Señor Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras actividades, todas nuestras energías, todos nuestros recursos, todas nuestras inversiones tienen que estar alineadas hacia una sola cosa, y es el cumplimiento de la misión, el servicio, el amor y la compasión que el Señor nos ha pedido que podamos ser luz y sal en esta tierra. La causa de Jesucristo debe ser el centro del quehacer de la iglesia. Nuestros esfuerzos, nuestras instituciones, todo lo que nosotros podamos pensar, crear, debe estar alineado hacia el cumplimiento de la misión. Si hay algo importante para recordar en esta mañana es que en tema del manejo de los recursos financieros, como iglesia nunca debemos de descuidar, nunca debemos de desenfocarnos, de tener claro cuál es nuestra misión, a qué el Señor nos ha llamado, porque a eso nos tenemos que enfocar. Tercera cosa que quiero resaltar para no descuidar, si hemos de cumplir la misión en el manejo de los recursos, si hemos de cumplir la misión en tiempos de crisis, no debemos perder de vista que esta obra, la grandeza de esta iglesia radica en Dios, descansa en Dios, en los hermanos, y no en las organizaciones ni en las instituciones que hemos creado como iglesia en esta tierra. Quiero repetir este punto, hermanos. La tercera cosa que no debemos nosotros olvidar o descuidar es que no debemos de perder de vista que la grandeza de la obra, que la grandeza de la iglesia adventista a la cual usted y yo pertenecemos, no radica en las instituciones, edificios o organizaciones construidas, no radica en esto. El poder y la grandeza de esta iglesia radica en el Dios que hemos creído y radica en el pueblo, los hermanos, que son los que realmente impulsan la obra en esta tierra. Quiero llevarte a que podamos ver en el libro de Segunda de Corintios. Mira que en el libro de Segunda de Corintios, aquí en la historia, en el capítulo 8, en el versículo 7 al 12, mira quién realmente está impulsando esta obra. Por lo tanto, dice el versículo 7, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, vuelvo a enfatizar lo que dije hace poco.
la obra que el Señor ha encomendado, la grandeza de esta iglesia. Esta obra es impulsada por Dios. Esta obra es impulsada, es sostenida y es desarrollada por el amor, por la gracia, por la fe, la fidelidad de usted, mi querido hermano, mi hermana, que ha creído en esta obra, que ha creído en este llamado y que ha dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Como pastores, como administradores, como líderes de esta iglesia, corremos el peligro en ocasiones en poner énfasis, a veces en nosotros o a veces en otras cosas, y olvidarnos que el motor que impulsa a esta iglesia, la obra de Dios, es el amor de nuestros hermanos, el amor de nuestra hermandad por el Señor Jesucristo y su gran comisión. Así que si esta iglesia ha de triunfar, si esta iglesia ha de ser pertinente, relevante y cumplir su misión en medio de las crisis, no debemos de perder de vista que la grandeza de la iglesia está en las manos de Dios, radica en Dios y es impulsada por la fidelidad de nuestros queridos hermanos y hermanas y su fidelidad y su entrega. Número 4. La cuarta cosa que quiero enfatizar en esta mañana. No debemos, escucha bien hermanos, no debemos descuidar el plan de Dios, tratando de inventar métodos nuevos. Debemos seguir el método de Dios dejado en su palabra. ¿Sí? No debemos descuidar el plan de Dios de acuerdo al método que Él nos ha dejado para mantener, sostener, financiar el avance de su obra. No son nuestros métodos. Debemos ser fieles a seguir el método del Señor Jesucristo. Mira que el apóstol Pablo también tenía un método. Y esta campaña de la recolección es inspirada por Dios, es movilizada a través de un método. Probablemente los hermanos de Corintios podrían tener ellos su propio método, pero no era el método de ellos, sino el método de Dios dado a través de su apóstol, el apóstol Pablo. ¿Dónde encontramos el método? Bueno, en esta historia nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 al 4, vemos el método que Dios le da al apóstol Pablo para impulsar la recolección de estos fondos que iban a ser donaciones para apoyar a las personas pobres que estaban en esta ocasión acá en Judea. Mira lo que dice el Señor. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, sigan el método que yo ordené, no el que ustedes dicen, el que el Señor dijo. Interesante, ¿no? Ante todo gran proyecto, ante toda gran empresa, se necesita tener una estructura, se necesita tener un mecanismo, una metodología, un método. Pero qué difícil es avanzar una empresa si todo el mundo tuviera su propio método. Todos debemos de trabajar de manera cohesionada bajo una sola estrategia. Y el Señor ha dejado su método, su estrategia. Y entonces dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hermanos, el Señor también ha dejado un método para financiar el avance de su obra. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos que el Señor ha dejado la mayordomía, el uso de los diezmos y sus ofrendas a través del método divino para financiar su obra. Y esto no es un tema de que si me parece o no me parece, si yo creo que yo tengo mi método, es que es el método de Dios. Y como ya hemos visto,
el apóstol Pablo también tenía el método de Dios cuando hizo la recolección de los donativos para apoyar a los pobres en Jerusalén. Quiero compartir contigo un par de versículos que resaltan el método de Dios para financiar el avance de su obra en esta tierra. Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Dice así: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. En Levítico 27:32 dice: todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Éxodo 25:2 dice, Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre, de todo hombre que lo dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. ¿Y qué podemos decir de Malaquías 3:10? Un texto famoso y que lo recordamos y muchos lo sabemos de memoria. Pues obvio dice así, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como te das cuenta, el Señor tiene un método. Y este es un método, el plan de la devolución del diezmo y de sus generosas ofrendas no es un invento humano, sino fue algo establecido por el mismo Dios. El apóstol Pablo también tenía un método que dejó estipulado a través de la recolección de los fondos para apoyar a los pobres en Jerusalén. Nuevamente acá, para apoyar a la iglesia, también lo vemos nuevamente utilizando un método. Pero también Dios tiene un método y está establecido en sus principios bíblicos. Y por último, la quinta cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Si la iglesia ha de continuar cumpliendo de manera efectiva su misión en momentos de crisis, la quinta cosa que no debe de descuidar, no descuidar la forma ordenada de hacer la obra de Dios. Dios es un Dios de orden. Debemos apreciar la organización y la estructura dejada por Dios para su iglesia en esta tierra. Amigos, realmente si hemos de llevar adelante grandes cosas, grandes proyectos, grandes sueños, no lo podemos hacer de manera desordenada. El apóstol Pablo, para llevar adelante esta gran campaña de la recolección de fondos para apoyar a los pobres de Judea, también necesitaba no solamente un método, sino también una estructura administrativa para administrar los fondos. ¿Quieres descubrirlo? Ven conmigo acá, 2 de Corintios capítulo 8, en el versículo 16 al 21, vemos aquí también el apóstol Pablo utilizando una estructura organizativa. 2 de Corintios 8, la historia que hemos estado leyendo, en el versículo 16 al 21 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Versículo 18, y enviamos juntamente con él el hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Sí, los adventistas del séptimo día también debemos también de sentirnos orgullosos. Yo en lo personal me siento orgulloso de saber que soy parte de una iglesia ordenada, que soy parte de una iglesia estructurada, que soy parte de una iglesia que tiene la bendición de contar con una estructura organizacional que nos permite distribuir de una manera eficaz los recursos para poder financiar en todos los niveles el avance de la obra. Hermanos, si hay un peligro que a veces
nos acecha constantemente a la iglesia es caer en el peligro del congregacionalismo. Mira, no somos una iglesia congregacionalista. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista es una iglesia mundial. ¿Por qué? Porque tenemos una misión global. Y gracias a la estructura que tiene la iglesia, somos capaces, a través de esta estructura, nos permite enviar obreros, misioneros, a cada rincón, no solamente de este país, sino de todo este planeta, donde es requerido la luz del Evangelio, porque la iglesia del Señor es sostenida, es financiada por todos y para todos, y no solamente para un solo sector. Si hemos de avanzar con seguridad en medio de las crisis, debemos de recordar y apreciar la estructura que el Señor ha dado a esta iglesia. Hermanos, los tiempos que vienen serán difíciles. Hemos atravesado por la pandemia del coronavirus y todos sabemos que pronto vendrán otras cosas y cada vez se irán intensificando y las cosas serán peores, más desafiantes. Si debiéramos de ser una iglesia efectiva, pertinente y resiliente y cumplir la misión en momentos de crisis, 5 cosas que no debemos descuidar. La iglesia no es una empresa, es una obra espiritual porque se ocupa de una obra de salvación. 2, nunca perdamos el enfoque en el cumplimiento de la misión. 3, no olvidemos que la grandeza de la iglesia adventista no radica en los edificios ni en sus organizaciones. Realmente la grandeza de esta iglesia está en las manos de Dios y en la fidelidad de cada hermano y de cada hermana y hermano, que son los que empujan y que hacen posible que esta iglesia avance. No inventemos nuevos métodos. Dios no necesita nuevos métodos, Dios necesita personas fieles. Y por último, nunca dejemos de apreciar la forma ordenada y estructurada que el Señor ha dado a esta iglesia para que avance en su gran misión. Debemos de ser inteligentes, debemos de ser cada vez más creativos y debemos de ser cada vez más resilientes para cumplir la misión de Dios en los momentos de crisis que vendrán. Pero también yo quiero recordarte algo en esta mañana. Si bien es cierto, en la gran comisión, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, hay una orden dada. Sí, hay una orden. Pero esa orden no ha sido dada únicamente así, sino que ha sido dada con una promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa? La promesa es, no estamos solos. No solamente Dios nos dio una orden, sino que también nos dio una promesa. Usted no está solo, yo no estoy solo, porque el Señor, en la parte final de ese llamado de la Gran Comisión, nos ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, mi querido amigo, mi querida hermana, por tu fidelidad. Gracias por seguir creyendo en esta obra. Gracias por dejarte usar por el Señor Jesucristo. Realmente, tus donativos, tus ofrendas, tus diezmos, no es que sean necesarias para Dios, porque Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. Quiere tu corazón y mi corazón. Pero es gracias a tu fidelidad y gracias a seguir creyendo en la obra, es que esta iglesia avanza para cumplir la gran comisión encomendada. Y quiero invitarte en esta ocasión a poder tener una oración para cerrar esta gran y hermosa segunda convocatoria 2023. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, Señor, bendito y alabado seas tú siempre por los siglos de los siglos. Señor, gracias te damos por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, por ser usted un proveedor para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque usted ha dicho que usted desea que tengamos vida en plenitud y en abundancia. Señor, en esta mañana quiero pedirte por cada hogar, cada persona, cada familia, cada matrimonio en la iglesia, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial. Padre, bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice cada persona en su trabajo, en su negocio. Prospera, Señor, cada familia de acuerdo a tu voluntad.
También quiero pedirte por aquellos hermanos o hermanas que también están batallando en sus situaciones financieras, económicas. Pedirte por aquellos negocios que también están pasando por situaciones difíciles. Señor, usted tiene la solución y yo quiero pedirte que te hagas presente. Ayudes a mis hermanos a poder encontrar una solución creativa e inteligente y efectiva para poder salir adelante. Sé también proveedor también para ellos, Señor. Provee trabajo al que no lo tiene. Restaura negocios. Fortalece a aquellos que están débiles. Señor, pero también quiero pedirte para que nos ayudes a seguir siendo fiel, a retomar la fidelidad, a creer en tu evangelio y apoyar a tu iglesia, porque usted ha dicho que somos luz y sal de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder, no solamente con los recursos financieros, sino con los talentos, con el tiempo, con el servicio, para que esta iglesia avance, para que esta iglesia, que hoy es la iglesia militante, también será tu iglesia triunfante. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tus bendiciones. Gracias por proveer para nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo agradecemos todo. Amén. Realmente esta santa convocatoria ha sido de mucha bendición y quiero dejar para ustedes un pensamiento de nuestra escritora, la hermana Elena de White, y dice de la siguiente manera: la solidez
de nuestro sistema financiero peligra cuando introducimos fuego extraño al plan que Dios ha diseñado para que fluyan los recursos hacia las distintas partes de su obra. Hemos llegado al final de esta santa convocatoria titulado Dedicados en la Tarea. Se nos ha ido realmente la semana, ¿verdad? Se fue la semana de Santa Convocatoria, pero nosotros continuaremos dedicados a la tarea. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, amigos, por habernos acompañado en esta semana de énfasis espiritual, de reconsagración. Renovemos nuestros votos y pidamos al Señor que sea siempre nuestro fiel consejero, nuestro fiel amigo, y nosotros entreguémonos por completo a Él. ¿Y qué más? Decirles que les invitamos para nuestra Santa Convocatoria el próximo año. Desde ya son bienvenidos. Que Dios les bendiga. Ahí nos vemos, si Dios lo permite.